Continuar ahí en Hebreos 11 y después de escuchar acerca de lo que es la fe, ¿no? El llamado que Dios nos ha dado, esa certeza, esa confianza, la enseñanza que me toca a mí es ejemplos de fe, ¿no? Y es padre ver eso, porque después de ser explicada, pues ahora vamos a ver el ejemplo para que quedemos más claro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, creo que el mejor ejemplo de fe que tenemos, y tú sabes que Hebreos 11 nos habla de muchos ejemplos, ¿verdad? Acerca de nuestra fe. Y no vamos a hacer un estudio de Hebreos 11, nos llevaría, por lo menos ahí me llevaría horas estar ahí. Pero vamos a ver el primer ejemplo, y creo que es el más importante, ¿no? Que es el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham, tú sabes, es el padre de la fe, así es como lo conocemos. Entonces, a través de la vida de Abraham veremos algunos aspectos que caracterizan un caminar genuino por fe. Entonces, ahí en Hebreos 11, vamos al verso 8, quisiera leerlo y oramos para continuar esta conferencia. Dice el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ese tiempo que tú nos estás dando, un tiempo especial, Señor, enfocado en lo que estamos viendo, estudiando la fe, Señor, pero enfocado en instrucción en la vida de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos a tu voz, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablándonos, tocándonos, Señor, para que podamos aprender una vez más, Señor, lo que es caminar por fe, Señor, agarrados de tu mano, apoyados en ti, Señor, y en el llamado que tú nos has dado, Señor, o el llamado que estés haciendo en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, pedimos que nos bendigas con tu Espíritu y que seas tú enseñándonos estos versículos en tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver estos dos versículos, nos enseñan mucho acerca del caminar por fe. Para empezar, comienza diciendo eso: por la fe Abraham, ¿no? Y como creyentes en Cristo, ahora sabemos que el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, es uno solo. ¿Cuál es? Agradar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios. De eso se trata ahora nuestra vida como creyentes: darle gloria a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios. Y la vida de Abraham es nuestro ejemplo, porque él entendió que la única manera de cumplir con su propósito, ¿no?, en este mundo, ya conociendo a Dios, es por medio de la fe, ¿no? Es lo que nos dice en el verso 6, de aquí de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, ¿verdad? Esto es básico para nuestro andar con fe, ¿no? Si queremos agradar a Dios, la única forma en que lo vamos a hacer va a ser por medio de la fe. Y así comienza el verso 8, por la fe Abraham. Entonces, ¿qué vemos aquí? La fe es un medio, ¿verdad? Es un medio que nos ayuda a agradar a Dios. Y es la manera en que podemos vivir ahora, ¿no? Pero podemos también nosotros agradar a Dios. De la vida de Abraham, hoy podemos aprender nosotros cómo caminar por fe y vivir agradando a Dios. La vida de Abraham constituye un ejemplo para todos los cristianos que quieren caminar por fe. Y así comienza: por la fe Abraham, dice, siendo llamado. Lo siguiente que vemos aquí es esto: un llamado. El caminar en fe siempre comienza de la misma manera, con una invitación. Eso es lo que significa la palabra llamado en el griego: invitación. Dios nos llama, Dios nos invita, nos convoca. Un llamado de Dios. Así es como comienza siempre nuestro andar por fe. Dios puede llamarnos de diferente manera a diferentes cosas, pero siempre va a comenzar con una invitación. Y así comenzó con Abraham. Te voy a pedir que me acompañes ahora a Génesis. Vamos a ver cómo comienza este llamado. Génesis capítulo 11. Al final del capítulo 11 vamos a ver los últimos versos y los primeros versos del capítulo 12, porque nos narra el momento en que Dios llama a este hombre a caminar por fe. Génesis 11, voy a leer desde el verso 27, donde nos introduce a Abraham hablando de su padre. Taré dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Importante eso.
Abraham era de este lugar, Ur de los Caldeos, eso está en Mesopotamia. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo. Es interesante aquí quién es el personaje, digámoslo aquí, personaje principal. Si lo vemos en Génesis 11 al final, es Taré el que viene hablando, ¿verdad? Aún dice aquí en el verso 31 que Taré toma a su hijo Abraham, ¿no? A Lot, el hijo de Harán, su nieto, y de su hijo, y a Sarai su nuera, ¿no? Obviamente la esposa de Abraham, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Harán. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová, y aquí nos dice acerca del llamado, aquí ya se enfoca en Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. ¿Te das cuenta? Ese es el llamado que Dios le había hecho a este hombre. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahorita vamos a hablar de eso. Esa es una promesa que le está dando. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, de los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ese es el llamado, ¿no? que vemos en Hebreos capítulo 11, regresando al texto, verso 8. Por la fe Abraham siendo llamado. Entonces, el caminar por fe siempre va a comenzar así. Dios te va a invitar. No empieza con una suposición, pues como que siento, un sentimiento, una emoción. Comienza con un llamado. Es Dios invitándonos. Probablemente has vivido eso. Si el día de hoy estás haciendo homeschool, sabes que es un paso de fe y sabes que Dios te llamó a eso. Te invitó a hacerlo. Y así comienza el llamado de este hombre en Génesis. Abraham, lo que vemos ahí es que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad que era idólatra, era Mesopotamia, y esa ciudad era conocida por su adoración al dios de la luna. Entonces, probablemente Abraham adoraba a esos dioses también. Abraham fue llamado, lo primero que Dios lo llamó, si te diste cuenta, era salir de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, el primer llamado que Dios le dio a este hombre fue salir de la idolatría, dejar a un lado sus ídolos. Necesariamente cuando Dios comienza a trabajar en nosotros y nos invita a seguirlo, tenemos que dejar al lado todas esas cosas que estorban, entre ellas muchos ídolos que venimos arrastrando. Abraham fue llamado a apartarse de la corrupción que lo estaba rodeando, y él obedeció por fe. Si te das cuenta, ni siquiera Dios le dice ve a tal lugar, le dice ve a la tierra que yo te mostraré. No le está diciendo cuál tierra es, porque lo primero que Abraham necesitaba era apartarse de esa corrupción. Y Dios nos llama de esa manera, así comienzan los llamados. Muchas veces es apartarte de cosas que no te van a dejar caminar ligeramente con Dios. Abraham obviamente no conocía al Dios verdadero y no había hecho nada que le hiciera merecer conocerlo. Pero Dios en su gracia lo llamó, así como nos ha llamado a nosotros, por gracia, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, quiere que le conozcamos y quiere que experimentemos su gracia. Piensa en eso, el llamado de Dios se trata de eso. Hace rato Benjamín decía un poco de eso. La fe nos lleva a conocer a Dios. Es una invitación para conocerlo. Yo sé que puede ser algo temeroso hacerlo, pero empezamos a ver ciertas bendiciones, ¿verdad? Cuando decidimos seguir a Dios, vamos a conocerlo. Y estoy seguro de esto, después de haberte encontrado con el Dios vivo y verdadero, de haberlo experimentado por fe, ya no te va a interesar adorar a un ídolo inexistente o imaginario. Créeme, lo vas a dejar toda esa idolatría que vienes cargando.
Vas a poder caminar con Dios libremente. Ahora el texto, regresando a lo que leíamos en Génesis, el texto nos dice que Abraham tenía 75 años, ¿recuerdas? Cuando Dios lo llamó. Eso nos muestra algo, la edad no es un obstáculo a la fe. De repente he escuchado personas que dicen, es que ya soy yo muy grande como para servir a Dios, caminar con Dios. O sea, Abraham tenía 75 años. Es cierto, Abraham vivió más años, Abraham murió a los 175 años. Pero si te das cuenta, él caminó con Dios durante 100 años de su vida. Más de la mitad de su vida. Entonces la edad no es un obstáculo para empezar a andar por fe, para caminar. Si Dios está llamando, no lo dudes. No pongas más pretextos, deja tus ídolos y empieza a seguir a Dios. Es muy interesante que cuando Dios se reveló a este hombre, le dijo lo que iba a hacer por él y lo que iba a hacer por medio de él. Pero era necesario que confiara y obedeciera. Y eso es lo que vemos en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Ahí en tu Biblia dice, ¿están despiertos? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Hasta te da miedo decir esa palabra, ¿verdad? La respuesta en fe al llamado de Dios es obediencia. Después de ser llamado, obedeció. De eso se trata. Podemos decir esto, que nuestro primer llamado al vivir por fe es obedecer. Somos llamados a obedecer a Dios. Velo de esa manera. Claro, de repente podemos ver la fe y a veces podemos empezar a verla como algo muy emocional, como te decía hace un rato, hasta romántico, ¿no? Vivir por fe, sí, yo quiero vivir por fe. Pero cuando oyes la palabra obediencia, te quedas callado, ¿no? Implica eso, implica obediencia de nuestra parte. Eso es lo que produce la fe, obediencia. La verdadera fe está basada, como hemos escuchado, en la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa fe, si realmente la has recibido y estás creyendo, esa fe te va a llevar a obedecer. Es lo que vemos aquí. Abraham, conocemos la historia de Abraham. Abraham se salvó por fe, como todos nosotros, como todo ser humano. La salvación es solo por fe, ¿verdad? Génesis 15:6 dice que Jehová le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Es un ejemplo de fe. Romanos 4 nos enseña eso. Claramente Gálatas también nos muestra eso. Pero eso lo llevó a vivir por fe, en obediencia. La obediencia fue la evidencia de su fe. La fe sin obediencia está muerta. Dios, podremos decirlo de esta manera, Dios ha unido la fe y la obediencia. Son dos cosas que están relacionadas y están unidas. Entonces somos salvos por fe, ¿verdad? Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero recordemos lo que dice el verso 10. De repente siempre aislamos esos versículos, pero el verso 10 es bien importante de Efesios 2, porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Eso implica obediencia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra fe, una fe genuina, y lo vemos aquí en este ejemplo en la vida de Abraham, es una fe que va a producir en nosotros obediencia. No vamos a poder andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano si no hay en nosotros una disposición a obedecer. Abraham obedeció. ¿Te das cuenta? Somos salvos por fe, pero la fe que salva se manifiesta mediante buenas obras. Así sucedió con Abraham. Él fue salvo, pero su fe se manifestó mediante su obediencia. Y de eso se trata, obedecer. A veces es más fácil ver la fe como decía Benjamín, ¿no? Como algo místico, algo emocional, sentimental, y no como algo real como es, porque nos da miedo. Déjame citar a una persona, es Stuart Kennedy,
decía eso acerca de la fe. Me gustó mucho cómo lo dice él. Dice, la fe no es creer a pesar de la evidencia, es obedecer a pesar de las consecuencias. Y de eso se trata, obedecer a pesar de lo que venga. Estás creyendo, estás viviendo por fe. Y tenemos que también entender esto, aún en el lugar de la obediencia podemos esperar pruebas y aflicciones, porque así es como nuestra fe crece. A veces pensamos de una forma muy carnal de que, ok, si obedezco, entonces me va a ir bien, voy a vivir mejor, no voy a pasar por prueba y aflicción. No necesariamente. A veces, en el lugar donde Dios nos llama, en la obediencia, es donde nos encontramos con pruebas, ¿verdad? Pero tiene ese propósito de crecimiento y madurez en nuestras vidas. Abraham obedeció, si te das cuenta, cuando no sabía dónde, no sabía cómo, ni por qué. Y así debemos obedecer nosotros, con esa fe. Para poder responder en obediencia a la voz de Dios, también necesitamos algo, necesitamos apartarnos obviamente de este mundo, de sus deseos, de sus pensamientos, de su forma de pensar. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, necesitamos apartarnos, dejar de conformarnos y transformarnos. La vida de fe demanda eso, una separación total de aquello que no nos conviene, de aquello que es malo en sí, pero también nos invita a una devoción completa a aquello que es santo. Entonces, la verdadera fe demanda eso, obediencia, y eso implica algo, compromiso, ¿verdad? Ustedes saben, si tienen ya tiempo haciendo homeschool, saben de qué estoy hablando. Es un compromiso, porque muchas veces vas a desear tirar la toalla, decir, no, mejor los regreso a la escuela, ¿no? Pero sabes que la vida de fe requiere esto, un compromiso que, claro, Abraham vivió de esa forma, en obediencia, con un compromiso. El compromiso es algo que tristemente está desapareciendo en nuestros días. Si te das cuenta, las personas ya no quieren comprometerse. Dejan estudios, dejan trabajo, por falta de compromiso. Aún dejan familias por falta de compromiso. Es más, algunos ni siquiera llegan a casarse porque no quieren comprometerse. Esa es la verdad. ¿Por qué voy a firmar un papel? ¿Porque te estás comprometiendo a algo? ¿Sí te das cuenta? Vivimos en una sociedad que piensa de esa forma, pero la vida del creyente es una vida de compromiso. Esa es la realidad. Si has sido llamado a vivir por fe, tendrás que ser una persona comprometida, obediente. Así vemos a Abraham. Ahora, hay algo que el texto, antes de avanzar, de Génesis en su llamado, no nos permite ver claramente ahí en Génesis. Pero en Hechos sí lo vemos. Si me quieres acompañar a Hechos capítulo 7, verso 2. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar de este pasaje. Hechos 7, verso 2. Y nos dice esto. Y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Habla de ese llamado. Pero fíjate lo que dice. ¿Apareció dónde? Dice, estando en Mesopotamia. Y cuando lees Génesis, no, al leer Génesis capítulo 11 y 12, como que te da el aspecto de que eso sucedió en Harán. ¿Recuerdas que Taré toma a Abraham y se va a Harán? Y de repente empieza capítulo 12. En Harán es donde muere Taré. Y comienza 12 diciendo que, déjame leerlo nuevamente, el verso 1 del capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces aquí nos da la intención correcta. Había dicho, no en Harán, había dicho antes, ¿en dónde? En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Desde ahí había llamado Dios a Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, dice claramente Hechos 7:2. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que le dijo en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, o sea, en Canaán. ¿Qué vemos aquí? Lo que estamos viendo aquí es que en un principio Abraham no obedeció perfectamente, ¿te das cuenta? Ni completamente. Él salió de Ur, pero salió con su padre, salió con su sobrino Lot. Y Dios le dijo, deja tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y no llegó, se quedó a la mitad, se quedó en Harán. Dices, oye, pero pues ese como que ejemplo de fe no nos sirve mucho. Pues sí nos sirve porque nos anima. Porque tal vez tú estés fallando el día de hoy y estás a la mitad. Dios te dijo, hey, es hasta allá, pero tú estás a la mitad. O sea, Abraham también tropezó, cometió errores. Y eso tiene que animarnos. Porque un creyente no es una persona perfecta, ¿verdad? Es una persona salva. Es una persona que tiene el Espíritu. Hemos hablado de obediencia, compromiso, sí. Pero eso no quiere decir que no puedes fallar, no vas a fallar. Pero los tropiezos en la vida del creyente nos ayudan para fortalecernos, no para derribarnos. Nos ayuda a animarnos. Y eso lo vemos en Abraham. Si te das cuenta en Hebreos, Dios no está recordando la obediencia incompleta de Abraham. Lo que Dios nos recuerda que es su fe. Su fe. Abraham no fue un hombre perfecto, cometió muchos errores. Más adelante, si lees su historia, muchos errores. El capítulo 12 comienza con un error grave. Se va a Egipto y no confía en Dios. Cometió muchos errores que lo llevaron a pecar, pero su vida se caracteriza por la fe. Dios quiere que cada hijo suyo viva de esa forma, por fe, creyendo en Él. Fallando, tropezando, pero que esa fe lo vuelva a levantar. Y lo lleve a eso, y que tu vida y nuestra vida sea caracterizada no por los tropiezos, sino por nuestra fe. Es lo que vemos aquí. Regresando al texto, entonces, dice que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Me gusta esto porque aquí vemos una promesa, está hablando de eso, la promesa que Dios le dio. Le dio un mandato, ¿recuerdas en Génesis? Pero también le dio una promesa. Y aquí lo dice, al lugar que había de recibir como herencia. Y cuando Dios nos llama a vivir por fe, vamos a encontrarnos con promesas. Es algo que va en el llamado. No sé cuál sea el camino que Dios esté pidiendo que tomes, pero estoy seguro de que ese camino está lleno de promesas de Dios. Instruir a tus hijos y nunca se apartarán del camino. Lo leíamos hace rato en Proverbios. Es una promesa, hacer homeschool, ¿verdad? Va a haber fruto de eso. No somos salvos por promesas que nos podamos hacer a Dios. Somos salvos por creer en las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha hecho salvación, vida eterna, redención, por medio del sacrificio de Cristo. Pero ese es el inicio. Ese es solo el inicio. Eso es lo que nos va a mover a seguir viviendo por fe. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham respondió, como veíamos, con fe y obediencia. La manera en que respondamos a las promesas de Dios va a determinar lo que Dios haga en nuestras vidas. Entonces las promesas van a motivarnos, ¿verdad? Van a ayudarnos. Si Dios está llamando a vivir por fe, te vas a encontrar con eso, pero no solo con eso. Fíjate lo que dice a continuación. Ahí al final del verso 8. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Te suena familiar? Dios te llamó a hacer escuela en casa, pero no sabías o no sabes ni para dónde ir. Es real, ¿verdad? Es un llamado. No sabes lo que Dios va a hacer. Hay promesas en el camino, pero no sabes exactamente lo que Dios va a hacer. Así se encontraba Abraham. Es parte de vivir por fe. Expectativa. Pero eso también va a traer a veces pues pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Abraham salió a un viaje, y lo vemos aquí, sin un mapa. Salió a un viaje dejando atrás amigos, ¿no? Familiares. Seguramente hubo muchos que le dijeron,
O le preguntaron, qué cosa más absurda, ¿no? Salir sin saber a dónde vas. ¿No te han dicho eso? Qué cosa más absurda. Sacar a tus hijos de la escuela y educarlos en casa. ¿No? Sí, Abraham no sabía dónde iba, pero sabía con quién iba. Eso es lo importante. Eso marcó la diferencia en la vida de este hombre. Nuestro ejemplo de fe. Abraham, como decía hace rato Benjamín, Abraham no caminó ciegamente. Dios no nos está pidiendo que caminemos ciegamente o sin razón. Abraham caminó confiando en la fidelidad del que lo llamó, confiando en lo que Dios le estaba mostrando. Segunda de Corintios 5:7. Porque no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Es real esto. Es lo que estamos viendo. Eso no quiere decir que su viaje fue placentero o fue cómodo. Abraham vivió muchas pruebas como hombre de fe. Y eso va implícito en el llamado. Te vas a encontrar, como te decía, con promesas, pero también va a haber pruebas, definitivamente. Va a haber pruebas. Tal vez no estés seguro de dónde ir, pero puedes estar seguro de que tu fe será aprobada. Y es lo que nos dice la Biblia. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, recordando las palabras del apóstol Pedro, dice: en lo cual vosotros os alegráis en la esperanza que tenemos en Cristo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, hablando de este poco de tiempo que estamos en esa tierra, si es necesario, algo que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿cómo dice ahí? Bueno, pensé que les iba a dar miedo también decir esa palabra. En diversas pruebas, ¿para qué? Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo sepamos si nuestra fe es genuina. Él ya sabe si es genuina o no, pero tú y yo no sabemos. Y por eso nuestra fe tiene que ser probada. Dice: mucho más preciosa que el oro, que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios al permitir las pruebas en nuestra vida no solo es verificar nuestra fe, sino también es purificarla, eliminar toda la escoria. Es lo que Dios quiere hacer, como el oro, como mencionaba eso. Entonces, claro, en el llamado va a haber pruebas. Y lo sabes, a lo mejor ya los has experimentado. Cuando te presentan el plan de homeschool y empiezas a ver todos los sistemas y plataformas, dices: oh, esto está bien padre, está bien interesante, va a estar bien animado. Y cuando empiezas a ver la situación dices: ay, como que no, ¿dónde está ese ánimo? ¿No? Y empiezan las pruebas. Pero recuerda que es parte del llamado que Dios te ha dado a vivir por fe, a caminar por fe. Decía por ahí, una vez escuché esto: una fe que no es probada es una fe que no es confiable. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo estemos seguros si estamos creyendo en Él, como lo estudiamos hace rato, si realmente es una certeza, una convicción en nuestro corazón de quién es Dios, de quién nos ha hecho el llamado y la promesa. A caminar por fe vamos a encontrarnos con pruebas, definitivamente, pero sobre todo vamos a encontrarnos con el Dios vivo y verdadero. Ahí es donde vas a poder ver al Señor de una forma muy diferente. Vas a experimentarlo. Es lo que Dios, así pasó con Abraham. Cada prueba, aunque no la pasaba, hay una oportunidad más de ir al Señor, de humillarse y de conocerle, de conocer su gracia, su fuerza, su poder. Eso es caminar por fe. Abraham fue un hombre que, a pesar de todo, con todos esos tropiezos, fue un hombre que vivió impulsado y sostenido por su fe en Dios. Cuando caminamos por fe aprendemos a confiar que Dios está con nosotros. Y cualquiera que sea nuestro temor, Dios se va a encargar de desaparecerlo. Eso es una vida de fe.
Al confiar plenamente en el Señor, descubrimos que ninguna prueba es imposible de superar, ni ningún fracaso es permanente. Eso es vivir por fe. Y tal vez Dios no te esté llamando a dejar tu ciudad e irte a vivir a otra ciudad o país, pero los desafíos son igualmente reales para nosotros, ¿verdad? Simplemente eso, hacer escuela en casa. Te vas a encontrar con problemas graves en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. Llegarás a preguntarte por qué Dios permite esas situaciones, pero ahí es donde debes recordar que fuiste llamado a vivir por fe, no por explicaciones. La vida de fe no es una vida que demanda explicaciones. Abraham nunca dijo, a ver, Señor, ok, sí, la tierra que tú me mostrarás, pero a ver, muéstrame qué tierra. O explícame cómo le vas a hacer. No. ¿Qué hizo él? Dice el texto. Obedeció. Es difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a vivir por explicaciones. Pero eso no es fe. La fe es confiar en Dios, en su palabra. Confiar en que Él sabe lo mejor para nosotros y Él ya lo vio y lo vio hecho. De eso se trata la fe. Por eso te digo, no es una fe ciega, es algo más real que nuestra vista aquí en esta tierra, porque Dios ya lo hizo. De eso se trata. Dios no le dio a Abraham explicaciones o razones. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Abraham? Promesas. Promesas. Sostente de ellas. Verso 9, vamos a ver qué sucede entonces. Siguiendo el ejemplo, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero. ¿Cómo es un extranjero? Piensa en esto. Un extranjero es una persona que obviamente no pertenece a la nación en la que se encuentra. Es un extranjero. Y un extranjero lo puedes identificar fácilmente, ¿verdad? Por su manera de actuar. Te das cuenta que es diferente, su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de vestir. Te das cuenta que es diferente. Pues Abraham caminó como un extranjero que no pertenecía a este mundo. ¿De qué nos habla esto? La actitud. ¿Cómo nos conducimos en esta tierra? Nuestra conducta. De esto nos habla aquí. Un ejemplo de fe, o más bien en el ejemplo de fe de Abraham vemos esto, una conducta correcta, como un extranjero, sabiendo que no pertenecía a este mundo. Y el mundo te va a decir, lo que estás haciendo está mal. Sacar a tus hijos de la escuela, llevarlos a casa, a darles tu escuela en casa, eso es de locos. Además, eso es contra la ley, ¿verdad? Pero es el pensamiento del mundo. Y Dios nos llama a vivir como extranjeros, diferentes a este mundo. Él vivía de esta forma. Si queremos caminar por fe, debemos de andar diferente a este mundo. Nuestras actitudes, conductas deben de ser diferentes a las de este mundo, definitivamente. Vivir como Abraham, por la fe habitó como extranjero. Y dice ahí, en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y dices, oye, eso está bien raro. Porque no es que nunca llegó a la tierra, llegó a la tierra que Dios le prometió a Canaán. Abraham vivió ahí. Al final de Génesis, tú lees la historia, lo que no sé, ellos ya con José se van a Egipto, ¿verdad? Por el hambre que había. Y Dios los saca de la esclavitud de Egipto. Pero Abraham sí habitó en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, él vivió ahí. ¿Pero cómo? Como un extranjero. Que vemos aquí en nuestro caminar con fe, vamos a encontrarnos con desafíos y con retos. ¿Por qué digo esto? Porque un extranjero en la tierra prometida, aunque la tierra fue una promesa que Dios le había dado, porque esa es una tierra prometida, la promesa que Dios le dio, aunque la tierra fue una promesa que Dios le había dado, Abraham sabía que solo eso Dios le había dado. ¿Qué cosa? La promesa, no la posesión de la tierra. ¿Tú crees que eso no fue un reto para Abraham o un desafío? El decir, ok, Señor, ya estoy aquí, ya llegué,
pero ¿cuándo me la vas a dar? O sea, él esperó. Y la fe es paciente. La fe espera instrucciones. Abraham no llegó y dijo: ¿saben qué? Dios me prometió esa tierra, vayan desalojando, ¿no? Recojan sus cosas, ya llegué. No llegó así. Simplemente dijo: ya llegué, no voy a poner una casa, voy a vivir en tiendas, ¿verdad? Es lo que nos dice el texto. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Como un nómada, ¿verdad? O sea, no puso una casa, estaba morando en tiendas. Y esto lo llevó a vivir en constante movimiento. Y tú lo puedes ver, ¿no? Si lees Génesis, andaba de un lugar para otro, ¿no? Ahí en la tierra prometida andaba de un lugar para otro. Dios lo estaba moviendo y él habitaba en tiendas. Por eso te digo, esto lo llevó a vivir en constante movimiento. Así es la vida de fe, un constante movimiento. Dios mantuvo a Abraham en movimiento a fin de enfrentar nuevos retos y de ese modo aprender a confiar en Él. Una vida confortable prácticamente es lo opuesto a vivir por fe, porque los extranjeros deben enfrentar nuevos retos y circunstancias. O sea, lo que estás viviendo el día de hoy no debe de sorprenderte. Si Dios está poniendo un reto delante de ti y dices: es que yo ya tengo tiempo haciendo homeschool, ¿no? Yo ya obedecí, ¿por qué Dios me sigue pidiendo cosas? Ahora que me mueva esto, ahora que haga el otro. Así es la vida de fe. No es cómoda, porque Dios no quiere que nos acomodemos en un mundo del cual no pertenecemos, ¿verdad? Por último, me gusta esta última parte. Dice ahí: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué vemos aquí? Influencia, ¿verdad? El ejemplo de Abraham, su vida de fe influenció la vida de su hijo y de su nieto. Si llevamos una vida real de fe, seguramente vamos a influenciar la vida de otros, comenzando con nuestros hijos y así sucesivamente, y nuestros nietos. El ejemplo de fe es algo que se puede, digámoslo así, reproducir. Así como se reprodujo en la vida de Abraham con Isaac y después Isaac con Jacob. Se ha reproducido tanto ese ejemplo que ha llegado hoy a nuestras vidas. Estamos estudiando el ejemplo de la vida de Abraham, ¿no? Y es por eso. Imagínate eso, tu vida puede ser ese ejemplo para otros más. Y puede ser de bendición. Fue lo que Dios le dijo a Abraham en su llamado en Génesis. ¿Te acuerdas que le dijo? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Exactamente esto, lo que estamos viendo aquí, algo que se cumplió. La vida de Abraham fue una vida de fe en Dios. Y la mayor bendición que nos dejó Abraham fue el ejemplo de una vida de fe. Por eso lo conocemos como el padre de la fe. ¿No te gustaría ser conocido así? Que la gente reconozca no tus tropiezos, tus fallas, tus caídas, sino tu fe. Empieza a vivir por fe. Varios elementos que vimos, que a lo mejor ya estás experimentando y dices: ahora entiendo. Es importante vivir por fe. ¿Por qué? Porque le estás dejando un camino trazado a tus hijos, ¿verdad? Cuando tus hijos crezcan y se encuentren en situaciones difíciles, van a recordar: mi padre buscaba a Dios. Mi padre entendió que su vida se trataba de Dios, de agradar a Dios. La única forma de hacerlo es por medio de la fe. Estás trazando ese camino para ellos. Fue lo que hizo Abraham con sus hijos. Dice ahí: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos. Haz a tus hijos coherederos de la promesa, viviendo por fe. ¿Te das cuenta de eso? Tú y yo somos bendecidos, pero no para que nos quedemos la bendición. Somos bendecidos para que podamos ser bendición. Vivir por fe. Es lo único que Dios nos pide. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Quisiera terminar con un comentario de Warren Wiersbe. Me gustó lo que él dice. Digo, hablando un poquito más adelante ya de Sara y de Abraham, de los dos. Pero hablando de esta vida de fe, este ejemplo de fe. Él dice esto, hace una pregunta, comienza preguntando: ¿dónde estaríamos hoy si Abraham y Sara no hubieran decidido caminar por fe con el Señor? ¿Dónde estaríamos si generaciones previas de cristianos no se hubieran entregado por entero al Señor? Los que hemos venido después no debemos dar por supuestas aquellas cosas por las que las generaciones precedentes pagaron un gran precio. Las generaciones siguientes deben mirar hacia atrás y reconocer: ellos fueron fieles. Eso es lo que Dios reconoce. En este capítulo, te decía, solo vimos la vida de Abraham, pero menciona varios: a Sara, a Isaac, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es esta gran nube de testigos. Hombres, mujeres que vivieron por fe y murieron por fe y fueron fieles. Tenemos ejemplos. Y no solo ahí, tenemos ejemplos aquí. Hermanos, amigos, pastores que han vivido por fe. El llamado que Dios te ha dado, el día de hoy enfocado en tus hijos, es más grandioso. Es un llamado grandioso, como veíamos. No es un llamado que cualquier persona te está invitando a hacerlo. Estoy seguro que el hacer en homeschool, hacer escuela en casa, no fue Benjamín que te dijo: oye, ¿por qué no haces homeschool? O sea, estoy seguro que fue Dios quien te dijo: ¿por qué no haces homeschool? Ven y haz homeschool. ¿Sí me explico? Es un llamado que el Dios de la gloria, como leíamos, lo está haciendo en tu vida. Si ya lo empezaste a hacer, sigue haciéndolo. O sea, confía en Dios hasta que Dios no te diga: ya párale. Pero tú sigue adelante. Vas a encontrarte con pruebas, con desafíos, con retos, expectativas. Pero sigue ese llamado. Y si no has comenzado, si Dios lo está haciendo, no esperes más. Sé obediente. Confía en Dios. Ten fe en Dios. Empieza a trazar ese camino en la vida de tus hijos, de tu familia. Y espera ver lo que Dios puede hacer a través de esa fe. Vamos a orar. Padre, agradecemos este tiempo y te pido eso, Señor, que nos permitas considerar los ejemplos que tenemos de personas que han vivido por fe, no solo en tu palabra, personas que están a nuestro lado, Señor, que son ejemplos para nosotros. Como veíamos la vida de Abraham, Señor. No quise decir que iba a ser una vida sencilla o fácil. Señor, la cruz no fue fácil para ti, Señor, pero va a ser una vida gastada para ti, Señor, agradable para ti. Permítenos, Señor, vivir de esa manera, considerando, Señor, todo lo que veamos hoy, Señor. Va a haber obstáculos, pruebas, desafíos, retos. Lo sabemos, Señor. Sosténnos, que nuestra fe sea genuina. Pasando por esas pruebas, Señor, que podamos ver que realmente hemos creído en ti, Señor. Que hemos querido el llamado que tú nos has hecho de vivir por fe, Señor. Y que podamos llegar a ese punto de que nuestra vida pueda ser una influencia, Señor, para otras. Principalmente, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos. Que si en algún momento podemos ser recordados, no seamos recordados por nuestros tropiezos, sino por nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque tu promesa es fiel, porque tú eres fiel. Ayúdanos a confiar en eso y tener lo que veíamos hace un rato: certeza, convicción en nuestros corazones, Señor, de que tú nos estás llamando, Señor, a vivir una vida, Señor, que realmente se convierte en una aventura. Pero lo decía hace un rato, Señor, es la mejor aventura que podemos vivir, Señor, gastando nuestra vida para ti, Padre. Gracias, Señor, porque a través de la fe vemos que ya no se trata de nosotros, se trata de ti, de agradarte, Señor. Y sin fe, como leíamos, es imposible hacerlo. Gracias, Señor, por tu fe, por la fe que nos has dado, por tu Hijo Jesús, que comenzó esa fe en nosotros.
y aún, Señor, sostiene esa fe en nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.